Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya cambiando un poquito la intro porque, como saben, el Doc no está aquí conmigo por el momento, pero pues aquí estamos aún así trayéndoles contenido de NFL como siempre. Espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo una muy bonita semana, un muy bonito viernes, sábado, domingo, cuando sea que estén escuchando este episodio. Y como habrán podido ver en el título del video, pues hoy vamos a seguir hablando justamente de estos ganadores que fueron del draft, y es decir, una continuación al episodio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que en el episodio anterior tocamos a los novatos en específico. Mencionamos a Caleb Williams, a J.J. McCarthy, a Marvin Harrison, entre otros jugadores como Ladd McConkey, que se vinieron beneficiados en el draft por el equipo al que llegaron y por el spot, por el lugar, la situación que tienen alrededor que los favorece bastante. En esta ocasión vamos a hablar de los novatos, de los veteranos, de los que ya están en un equipo, los que ya tienen sus añitos en la NFL. Pero antes de eso, dejen un comentario, más bien dejen su like también, suscríbanse, síganos en Instagram si todavía no lo hacen, donde estamos subiendo bastantes noticias y bastante contenido, igual para que nos apoyen a seguir haciendo este contenido. Y bueno, antes de pasar a lo que nos compete, vamos a hablar justamente de unas cuantas noticias que han sido bastante relevantes en las últimas horas, últimos días, porque semanas ya lo tocamos en el episodio anterior. Vamos a hablar con la primera noticia, que justamente es el tema de Rashee Rice. ¿Por qué hablar otra vez de Rashee Rice? Porque esta misma semana se le fue acusado otra vez de que tal vez pudo haber agredido. Mucha gente, muchos noticieros dicen que lo agredió a un policía en un nightclub, en un antro, si lo podemos ver así, a un policía físicamente, es decir, que llegó a los golpes. Pero Rashee Rice se está defendiendo diciendo que él no fue, la forma en la que lo agredió no fue físicamente, sino verbal. Entonces, de ser verbal, tal vez se podría quedar libre de sanciones adicionales que le pudieran poner, porque justamente ya sabemos que por el incidente en coche que tuvo hace unos meses puede quedar suspendido al menos la mitad de la temporada. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero al momento todavía no hay nada concreto. Rashee Rice defiende que fue una agresión verbal nada más, pero los noticieros dicen y los medios que fue una agresión física. En fin, habrá que ver cómo se desarrolla, porque el tema de Rashee Rice cada vez empeora y empeora más. Vámonos con la siguiente noticia, que igual puede ser bastante relevante, igual si les llama la atención. Es que la siguiente semana, el próximo 15 de mayo, ya sale oficialmente el calendario del NFL, es decir, qué equipo juega contra qué en tal semana, porque al momento nada más tenemos los rivales, que son para cada equipo, pero no tenemos concretamente quién va en la semana 1, quién va en la semana 2, quién va en la semana 3, y eso ya nos da un indicativo bastante bueno, tanto en fantasy como en la vida real, para poder hacer proyecciones de cómo le puede ir a los jugadores y en general a los equipos. Otra noticia, igual que sucedió en los últimos días, es que Allen Robinson firma con los New York Giants por un año nada más. Estos Giants que ya cuentan con bastante talento, ya tienen a Malik Nabers, tienen a Jalen Hyatt, tienen a Isaiah Hodgins, entre otros jugadores más. Todavía no se concreta nada con el tema de Darren Waller, pero aún más les llega Allen Robinson, que más es conocido, y justamente si nos estás viendo en YouTube, verás que tenemos una foto de aquí de él en Chicago, porque en los Rams ni en Pittsburgh logró hacer nada. Entonces, Allen Robinson ojalá regrese a ser ese jugador que era, ese jugador que tenía química en aquel entonces con Mitch Trubisky, pero la veo bastante complicada, pero veremos cómo le va con los Giants con un rol menor. En cuestión de fantasy no tiene implicaciones importantes, la verdad. Allen Robinson llega a ser nada más un wide, un jugador que le da más profundidad a la posición, pero no para llegar a quitar una cantidad significativa de targets, por ejemplo a Malik Nabers. Entonces, esta es la situación con Allen Robinson. La siguiente noticia, que es un poquito menos relevante, pero al Doc le gustaría, porque él es fan de Scotty Miller, es que Scott Miller firma con los Pittsburgh Steelers, un arma más para Russell Wilson y para Justin Fields en caso de que ya jugara en la temporada. Entonces, Scott Miller, un arma más en el cuerpo de wide receivers para este equipo de los Steelers. Y bueno,
Habiendo dicho eso, esas serían las únicas noticias que tenemos al día de hoy. Como saben, el mundo del NFL hoy en día no está tan movido. Ahorita estamos apenas con los training camps de los novatos, los minicamps. Posteriormente ya se vendrán más formalmente los training camps porque apenas estamos en mayo. Entonces la pretemporada empieza hasta por allá de agosto, septiembre. Entonces todavía falta un buen rato para prepararnos y para ver cómo se desarrollan las cosas en esta off-season. Pero habiendo dicho eso, vámonos ahora sí a hablar de lo que va el episodio, a lo que vinieron justamente de los temas que querían ver, que vamos a tocar en concreto, específicamente, que son los ganadores. Discúlpenme que vengo un poquito enfermo por haber dejado la ventana abierta en la noche, pero pues el calor está fatal. Pero vamos a hablar justamente de los ganadores, que son los veteranos que se ven beneficiados a través de la agencia libre, a través del draft. Y en concreto vamos a traerles unos, si no mal recuerdo, son unos 8 jugadores que les traemos. Son 3 quarterbacks y 5 running backs, que no estaría nada mal contemplarlos en cuestión de fantasy, ya sea como sleepers o como jugadores elite dentro de su respectiva posición para agarrarlos en tu roster de tu draft más adelante en la temporada, ya cuando se venga la draft season, que es la más bonita de todas. Pero en fin, vámonos con el primer jugador, el primer quarterback, y así como lo estás viendo en pantalla, si nos estás viendo en YouTube, es hablar del buen Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. ¿Y por qué les trajimos a Patrick Mahomes? ¿Por qué está aquí considerado como ganador? Por 2 sencillas razones. Bueno, 3 más bien. Una es el tema de Travis Kelce. Travis Kelce sigue en el equipo. ¿Y por qué enfatizo en Travis Kelce? Porque bien sabemos, si has jugado fantasy y si has tenido wide receivers que sean de Kansas City, sabes que Mahomes nunca se casa con un wide receiver en concreto. Entonces, que tenga a Travis Kelce todavía como su target favorito lo favorece bastante. Aún más es el tema, en segundo lugar, de Marquise Brown. Llega Marquise Brown, yo lo veo más como un deep threat. Mahomes requería y requiere todavía de esta arma que sea un objetivo profundo, un receptor profundo, alguien a quien lanzarle. Desde que se fue Tyreek Hill no lo tuvo mucho. La temporada pasada vimos el enfoque que tuvieron. Tal vez sí cayeron aquí y allá unos cuantos pases más como Marquez Valdes-Scantling, que ya no está. Pero justamente necesita un arma más sólida, más fuerte, con más upside, y eso se lo puede brindar justamente Marquise Brown. Entonces, no quiero decir que Marquise Brown va a regresar a ser lo que era Tyreek Hill, o que Mahomes va a tener la misma química con Marquise Brown que tenía con Tyreek Hill. Lo que estoy diciendo es justamente que tiene un target más seguro, algo que le da más upside a Mahomes. Y en tercer lugar es la adquisición de Javier Worthy, que ahora bien, Javier Worthy y a Marquise Brown, a mi punto de vista, los podemos ver bastante similares. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que Marquise Brown es un deep threat, una amenaza profunda, Javier Worthy podría considerarse bastante similar. Por una sencilla razón. Si ustedes vieron el Combine, se darán cuenta que Javier Worthy de Texas rompió el récord de las 40 yardas. Si no me recuerdo, fueron 4 segundos 21. Entonces, Javier Worthy también es un velocista. Pero yo como proyecto a que puede desenvolverse este cuerpo de wide receivers es Javier Worthy más en la posición del slot, más tomando el rol que tenía Rashee Rice, justamente porque se va a perder la mitad de la temporada, y Marquise Brown siendo más este target profundo, este receptor profundo para pases largos. Y Travis Kelce jugando otra vez en la zona media del campo. Entonces tenemos a Javier Worthy en una zona corta y media, a Travis Kelce también en una zona corta y media, y a Marquise Brown en una zona profunda. No digo que vaya a ser absolutamente de esta forma, ¿no? Son wide receivers a fin de cabo y saben correr todas las rutas. Pero es como yo proyecto puede ser este cuerpo de wide receivers, y por eso Mahomes se viene beneficiado. Porque además, cuando regrese Rashee Rice, si es que no lo suspenden más, pues va a tener ya 3, 4 armas incluso. Entonces eso le va a beneficiar bastante. Entonces Mahomes sin duda alguna es un ganador. Pero ahora bien, viene de un consejo bien importante que siempre les decimos en Fantasy. Si lo van a agarrar a Mahomes en Fantasy, esperen que les caiga a una cuarta ronda, quinta. Yo sé que es imposible por el valor que tiene Mahomes y la popularidad que tiene. Pero viene de la sugerencia de nunca agarren un quarterback en la segunda, en la tercera ronda, porque no lo vale. Porque hay jugadores de más impacto que pueden beneficiarse mucho mejor. Y además porque hoy en día tenemos una NFL en cuestión de fantasy que hay más quarterbacks que están más abajo en los rankings, que te van a caer mucho más abajo en las rondas y te van a dar casi igual o hasta mejor valor que el que te puede dar Patrick Mahomes en la segunda o tercera ronda. Entonces, si vas a agarrar a Mahomes o a alguno de estos quarterback elite, hazlo con mucho cuidado.
pero ten en cuenta siempre que justamente hay más quarterbacks que se van a ir más abajo, que dan incluso un mejor valor o igual. Pero en fin, este fue Patrick Mahomes. Vámonos al siguiente quarterback que les traemos, que así otra vez, como lo estás viendo en pantalla, es Anthony Richardson. ¿Y por qué Anthony Richardson? Muchos estarán diciendo, es bastante claro, y claro que lo es. Una es porque a muchos quarterbacks, tales como a Kirk Cousins, ya no confían en ellos, traen otro wide receiver para que sea su respaldo. No es el caso de Anthony Richardson. Lo que pasa en Indianapolis es que parece sí que confían bastante en él. ¿Y por qué digo que confían bastante en él? Porque justamente le trajeron un arma más por aire. Porque ya tenías a Michael Pittman, ya tenías a Josh Downs, ya tienes a Alec Pierce y ahora le trajiste a Adonai Mitchell, el compañero en Texas de Javier Worthy. Entonces, Adonai Mitchell, las problemáticas que nosotros le veíamos, y si ustedes vieron el live stream que hicimos cuando fue la segunda ronda del draft, es que es un jugador muy problemático internamente, es decir, ya en el locker room, ya en los vestidores, ya en la banca, pero jugador como tal en el campo es bastante bueno. Entonces ya tiene, podríamos decir, Alec Pierce, Josh Downs, Michael Pittman y ahora Adonai Mitchell. Podemos decir, tiene 4 armas, además del gran apoyo terrestre que le proporciona Jonathan Taylor. Entonces, Anthony Richardson ya tiene más armas. Adonai Mitchell lo podemos ver como un deep threat, también lo podemos ver así como también lo es Alec Pierce, ya tienes a Adonai Mitchell. Entonces, Anthony Richardson, ¿cuáles eran los pros que tenía cuando subía de college? Es que claro que es físicamente imponente y también que corre bastante. Pero la tercera es que es muy bueno en pases largos. Entonces, tienes a Alec Pierce por un lado y tienes a Adonai Mitchell por el otro. Y además ya tienes un target con el que hiciste química bastante segura en las semanas en las que se mantuvo sano Richardson con Michael Pittman. Entonces, y digo, Josh Downs apenas va a entrar a su segundo año también, un jugador que también tuvo chispazos la temporada pasada. Entonces, no hay forma que Anthony Richardson no sea un ganador. Claramente él se vio beneficiado, además de justamente el upside que te da porque corre. ¿Cuál es el pequeño gran pero que tiene Richardson? Es que se lesiona mucho, bastante propenso a lesiones y por ende, si lo vas a agarrar en fantasy, es buena idea, pero si lo vas a agarrar, debes tener a otro quarterback sí o sí. Tal vez apostarle a un J.J. McCarthy, tal vez apostarle a un Caleb Williams, alguno de estos novatos o alguno que esté un poquito más abajo. Tal vez si en tu draft no se hypean tanto con Jordan Love, si puedes tener en tu roster a Jordan Love y Anthony Richardson, justamente es una joya. Entonces, será una gran dupla que puedes tener porque Richardson se va a lesionar 100%, se va a lastimar. Un gran pero que tiene él es que no sabe recibir el golpe, no sabe absorber el golpe y barrerse y dejarse caer. Se deja mucho ir y por eso lo lesionaron la temporada pasada. Y 100% esta temporada se va a volver a lesionar. Entonces, ese es el pequeño gran pero con Richardson, pero a pesar de ello, se vio bastante beneficiado por la agencia libre y el draft. En fin, vámonos al tercer quarterback que les traemos, que sí, así como lo estás viendo en pantalla, es de los Dallas Cowboys y es Dak Prescott. ¿Por qué Dak Prescott? Por una sencilla razón. La temporada pasada, Mike McCarthy y en general se veía venir de los Dallas Cowboys que iban a tener un enfoque más terrestre. Es decir, por esto quedarse con Tony Pollard, por eso darle más el balón a él y más oportunidades, que claro que las tuvo. Que haya sido ineficiente es otro detalle, esa es otra historia, que ahorita ya está en los Titans, por eso lo mandaron por un tubo. Pero a partir de la semana 1 a la 8, este es el dato importante. De la semana 1 a la 8, Dak Prescott tuvo 31 intentos de pase por partido. Y de la semana 9 hasta la semana 18, tuvo casi más de 37 pases por partido. Es decir, son 6 pases de diferencia. 6 pases, 6 targets, 6 recepciones en el mejor caso, que están volando ahí entre estos dos periodos. Entonces, ¿qué quiso decir esta ofensa de Dallas? Que justamente no te está funcionando el ataque terrestre y no trajiste más armas que fueran importantes en esta temporada baja. Es decir, sí trajiste Ezekiel Elliott, pero Ezekiel Elliott ya tiene sus años y lo trajiste porque ya sabes cómo manejarlo y porque de alguna forma es decente, no es elite, no es bueno, es decente, cumple lo que le haces para cumplir estos acarreos en zona de gol, que justamente es lo que nos preocupaba al hablar de Dallas. ¿Quién va a correr estos acarreos en zona de gol? ¿Iba a ser Rico Doodle? ¿Iba a ser Dos Wagen con el tamaño que tiene? No, absolutamente no. Entonces necesitabas más un caballo de batalla y este fue Ezekiel Elliott y por eso la razón de traerlo. Entonces, al traerlo y no traer un running back más elite, dejas más en claro que tu enfoque quiere ser más aéreo.
Y tomé la muestra de la semana 9, la semana 18, porque si tomamos aún más la semana de comodines, la semana de wildcard, lanzó 60 veces el balón Dak Prescott. Entonces, esa semana, si lo tomamos en cuenta, solamente le sube más el promedio a los intentos de pase de Dak y de Dallas en general por partido. ¿Cuál es el pequeño problema, el pequeño detallito que le podemos ver aquí? Es que justamente si tienes a CeeDee Lamb, tienes a Brandon Cooks y tienes a Jake Ferguson, pero y ya. Dejaste ir a Michael Gallup y dejaste ir a otras armas importantes más. Entonces te quedas con Jalen Tolbert como tu wide receiver 3 y ya lo mencioné a Ezekiel Elliott en el backfield. Entonces el pequeño gran pero de Dak Prescott podría ser que no tiene muchas armas, sí, pero digo, Brandon Cooks y CeeDee Lamb funcionan bastante bien. Entonces Dak Prescott también yo creo que es un jugador que tiene un upside bastante interesante en la próxima temporada en Fantasy. Yo creo que muchos tal vez no lo pueden considerar, pero yo creo que sí sería interesante si te llegara justamente en rounds tardíos. Por ejemplo, incluso si quieres apostar con Anthony Richardson, tu otro quarterback puede ser Dak Prescott. Entonces no es mala idea porque aquí lo vemos bastante beneficiado de la temporada baja. Y vámonos con esto dicho al último quarterback que les traemos, que esto es acabando los quarterbacks, todavía nos faltan los running backs. Es Kyler Murray. En la cuarta posición, que otra vez quiero enfatizar esto, no es un ranking, no es que Mahomes haya visto más beneficiado que Dak Prescott, que Kyler Murray o que Anthony Richardson. Nada más es una forma de acomodarlos, pero vamos a hablar del buen Kyler Murray, que así como lo hablé en el episodio anterior, que si no han ido a ver, vayan a ver, que es el episodio de ganadores del draft, pero en esa ocasión hablamos de los novatos. Así como lo mencioné con Marvin Harrison, que también es un ganador, Kyler Murray también es un ganador. ¿Por qué? Porque claramente que ya está regresando de la lesión que tuvo. La temporada pasada todavía estaba tal vez a medias y esta temporada ya con una rehabilitación completa. En la temporada baja va a regresar más al 100. Segundo punto importante es que sabe corre. Eso gusta bastante con Kyler Murray. Y la tercera es que justamente llega Marvin Harrison. Podemos entender que se va Marquise Brown y que se va Rondale Moore, pero te quedas con Marvin Harrison, Trey McBride, James Conner en el backfield. Y no recuerdo el nombre del otro running back que jalaron en el draft. Si no mal recuerdo es Trey Benson, pero no me hagan mucho caso. Según yo es Trey Benson. Así que traes otro running back. Entonces Kyler Murray tiene más armas. Y no es que nada más sea la adquisición de Marvin Harrison y ya. Pero si ustedes van a ver el análisis que le dimos a los wide receivers novatos, cuando le hicimos hace... No recuerdo bien, hace varias semanas, hace meses incluso, hablamos de Marvin Harrison y Marvin Harrison es un talento generacional. Entonces, que tengas todas estas armas te hace un quarterback bastante atractivo porque además sabes correr, así como lo hace Anthony Richardson. Entonces, Kyler Murray es un quarterback que presenta bastante upside, simple y sencillamente por la adquisición de Marvin Harrison y por la química que ya traes con Trey McBride. En fin, vámonos a la siguiente posición, que ahora es hablar de los running backs, y aquí voy a irme un poquito más rápido porque aquí son bastantes que tocar. Entonces, el primer lugar está Najee Harris y Jaylen Warren. ¿Por qué? Porque además de que en el draft no jalan a ningún running back importante, claro que jalas a Cordell Patterson en la temporada baja, es porque llega Arthur Smith, que si bien aquí le criticamos bastante y odiamos bastante a Arthur Smith, el coordinador ofensivo de Pittsburgh, algo que sabe hacer es que sabe establecer un buen ataque terrestre. Lo que no sabe hacer es sabe distribuir bien las oportunidades y es bastante impredecible. Pero como podemos ver, yo como proyecto justamente la distribución de ese backfield, lo que más a mí me haría sentido, desgraciadamente, sería que le dieran más el balón a Jaylen Warren. ¿Por qué? Porque Warren en las temporadas que lleva en la NFL lleva promediando casi 5 yardas por partido y 5.3 yardas por partido y promediando casi 11 puntos fantasy por partido. Y eso teniendo menos de 100 acarreos la temporada pasada que Najee Harris. Najee Harris tuvo el mismo promedio de puntos fantasy por partido, pero otra vez tuvo 100 acarreos más que Jaylen Warren. Entonces las oportunidades de Najee contrastadas a Warren fueron muchísimo más y la eficiencia fue igual, hasta mejor la de Jaylen Warren. Entonces debería ser un ataque terrestre más enfocado a Warren, pero no dudo que justamente veamos partidos en los que incluso Najee ocupe el 80% de las oportunidades y la siguiente semana veamos a Warren tener un 60% y la siguiente semana veamos a Cordell Patterson tener un 40% de las oportunidades también. Entonces eso es el pequeño gran detalle con estos Steelers y este backfield, pero no le quita que se hayan visto beneficiados tanto Najee como Warren.
En segundo lugar, de Las Vegas Raiders está beneficiado Zamir White. ¿Por qué? Porque estos Raiders le están apostando más a futuro. Dejaron ir a Josh Jacobs y no trajeron a ningún otro running back relevante. Y yo no creo que haya sido mala idea no haber traído a ningún otro running back, porque Zamir White, los últimos 4 juegos de la temporada pasada, que fueron los que lo cerró él, en los que él tuvo la mayor cantidad de los snaps y las oportunidades del backfield, promedió 15 puntos fantasy por partido. Y solo anotó un touchdown en esos 4 juegos. ¿Qué te dice eso? Que no tuvo mucha dependencia al touchdown, es decir, casi nula, y aún así promediaste 15 puntos fantasy por partido. Entonces estás hablando que esos son números de un running back 2 alto, incluso ya tirándole un poquito a un running back 1, y que ahorita Zamir White vaya a tener estas mismas oportunidades y, en el mejor de los casos, esta misma producción, lo hace bastante atractivo en fantasy. Y yo creo que, a mi punto de vista, yo creo que mucha gente no lo está considerando. Claro que depende mucho de que los Raiders no traigan a ningún otro running back en este backfield, y que claro que no se lastime Zamir White, pero de quedarse así la situación, yo podría decir que Zamir White está siendo de mis jugadores favoritos, de sleepers favoritos, y jugador que presenta más upside que nadie se está dando cuenta en esta temporada baja y en la temporada de fantasy de este año. Entonces, mucho ojo con Zamir White. Vámonos al tercer jugador, tercera dupla, que es de Los Ángeles Chargers. No es de los Baltimore Ravens. Estoy a punto de decir los Ravens, pero no, es de los Chargers y es J.K. Dobbins y Gus Edwards. Y yo enfatizo un poco más en Gus Edwards, y por eso está aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque Gus Edwards simple y sencillamente se mantiene mucho más sano que J.K. Dobbins. J.K. Dobbins es bien sabido que se lesiona bastante. En temporadas anteriores ha sufrido lesión tras lesión tras lesión. Si no mal recuerdo, desde que llegó a la NFL en el 2020-21, no ha acabado una temporada entera completo. Entonces, J.K. Dobbins es muy propenso a lesiones, y por eso hace sentido que también jales a Gus Edwards. Digo, aquí también está curioso el asunto, porque justamente Jim Harbaugh le quita los running backs a su hermano, a John Harbaugh, que él está en Baltimore. Entonces, yo creo que el enfoque que le puede dar Jim Harbaugh a esta ofensa con estos dos running backs, y aún más porque tienes a Greg Roman, el ex coordinador ofensivo de estos Baltimore Ravens, curiosamente que colaboraba también con John Harbaugh, es que le vas a dar un enfoque terrestre, tanto por lo que le daba Greg Roman, por lo que le daba Jim Harbaugh en Michigan en la temporada pasada. La temporada pasada, ¿cómo le funciona a Michigan y por qué llegaron a la final? Porque tenían a Blake Corum y tenían a Dylan Edwards. No quiero decir que J.K. Dobbins y Gus Edwards son Dylan Edwards y Blake Corum, pero es una dupla bastante sólida de running backs. ¿Por qué? Porque aunque les digo que J.K. Dobbins es bastante propenso a lesiones, es de los running backs más eficientes en la NFL. El talento que tiene J.K. Dobbins es de verdad increíble. J.K. Dobbins en las últimas temporadas ha promediado más de 4 yardas por partido, yardas terrestres por yardas, yardas por attempt, yardas por acarreo por partido, y 5 yardas por acarreo por partido en las últimas 2 temporadas. Gus Edwards en cada una, a excepción de la temporada pasada, ha tenido más de 5 yardas por acarreo por partido. Entonces Gus Edwards y J.K. Dobbins son una dupla bastante eficiente de running backs, y nos gusta aún más por lo que les acabo de decir, por el enfoque que le puede dar Jim Harbaugh y por la escuela que ya trae Greg Roman. Entonces, yo, ¿por quién priorizaría? A mi punto de vista sería por Gus Edwards. Tanto porque es más sólido como porque es un poquito más eficiente que J.K. Dobbins, y además pues no se lesiona. Entonces, Gus Edwards, yo no creo que él vaya a tener el upside por aire. Si a ti te gusta tener más running backs aéreos, si te gusta más estar en una liga PPR, J.K. Dobbins podría ser la mejor opción, pero mucho ojo porque se puede lesionar. Pero si te gusta más tener un piso sólido, un jugador que te vaya a dar touchdowns, que le vayan a dar oportunidad en zona de gol para poder anotar, para correr en tercera y 1, ese a mi punto de vista es Gus Edwards. Entonces ya dependerá de gusto personal. Yo enfatizaría primero en Gus Edwards y luego en J.K. Dobbins, pero los dos se ven bastante beneficiados. Y por último, más bien, el antepenúltimo jugador que les traemos es Devin Singletary de los New York Giants. ¿Por qué Singletary? Porque en este backfield, similarmente a lo que pasa en los Raiders, es que no traen a nadie estos New York Giants en el backfield. Es decir, nada más te quedas con Singletary. En segundo lugar está Eric Gray y en tercer lugar está Tyrone Tracy. Entonces, ¿qué presenta Devin Singletary aquí? Es que Singletary no ha caído de 9 puntos fantasy por partido en todos sus años en la NFL. De 9 puntos fantasy en adelante es como le ha ido a Devin Singletary en todas las temporadas. Así que llegas a un backfield en el que pintas a ser el running back 1.
No quiero decir que va a tener el volumen ni la eficiencia de Saquon Barkley, pero eres el único que está en este backfield, entonces tampoco es loco decir que va a tener oportunidades bastante similares, el volumen similar al que tuvo Singletary la temporada pasada. Que otra lectura que le podemos dar es que justamente trajeron a Malik Nabers. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta ofensa de los Giants? El ataque aéreo, no es el ataque terrestre. Pero aún así, Singletary puede salir a rutas, es un running back que también podríamos calificar como un running back aéreo. Entonces, es un jugador que se puede ver bastante beneficiado por el volumen y las oportunidades que va a tener. Que sea eficiente es otra cosa. Este número que les digo, de que no ha caído en 9 puntos fantasy por partido en todas sus temporadas en la NFL, no es muy atractivo porque nos gusta el running back que dé más de 10 puntos, más de 11 puntos, más de 12 puntos fantasy por partido. Pero lo que presenta Devin Singletary es un piso sólido, así que como un flex con upside entra bastante bien. Y por último, el último jugador que les traemos, que es de los Cincinnati Bengals, bueno, dupla, si lo podemos ver así, es Zach Moss y Chase Brown. ¿Y por qué Zach Moss y Chase Brown? Porque llegas a una ofensa bastante buena, bastante sólida, como es la de Cincinnati. Se va Joe Mixon. Todos recordamos el volumen, el estúpido volumen que le daban a Joe Mixon y que nos gustaba más que esto no es un comité de running backs, pero yo creo que ya puede volverse un comité, porque la temporada pasada Chase Brown era novato y demostró chispazos en ciertas ocasiones, como aquella recepción de touchdown enorme que, si no me recuerdo, fue en la semana 11-12 por ahí, que lo puso en el radar. Entonces, Chase Brown promedió 4.1 yardas por partido la temporada pasada. Y Zach Moss en Indianapolis y Jonathan Taylor promedió 4.5 yardas por acarreo. Entonces, y promedió 12 puntos fantasy por partido Zach Moss. Es decir, Zach Moss viene viene de una de las mejores temporadas que ha tenido en su carrera en la NFL. Entonces, ¿cómo va a ser este backfield? A mi punto de vista, yo creo que va a ser primero un running back 1 y running back 2. Es decir, Zach Moss en la primera mitad de la temporada o en las primeras semanas va a tener la mayor cantidad de las oportunidades y Chase Brown la minoría. Y yo como creo que se puede transformar este backfield es en un comité en running back 1A y 1B. Es decir, casi podría haber yo un 60-40 inclinado hacia Zach Moss todavía, pero ya con un poquito más de con la intención de involucrar un poco más a Chase Brown. Entonces, al agarrar a Zach Moss, claro que es buena idea, claro que va a ser eficiente. Yo creo que incluso vas a tener un running back que te va a dar números de un running back 1. Pero también ten en cuenta que Chase Brown fue novato la temporada pasada y no podría verse descabellado que le empiecen a dar más oportunidades por el upside que demostró la temporada pasada. Entonces, ambos se ven beneficiados, pero es tener mucho cuidado a la hora de manejar este backfield. Pero otra vez, si me das a elegir uno por el cual enfatizaría yo, claramente tiene que ser Zach Moss. Y bueno, vámonos nada más a una pequeña recapitulación de todos los jugadores que hablamos el día de hoy. Entre los quarterbacks, número 1 está Patrick Mahomes, número 2 está Dak Prescott, número 3 Anthony Richardson y número 4 Kyler Murray. Entre running backs está Samir White, está Devin Singletary, está Zach Moss y Chase Brown, está Gus Edwards y J.K. Dobbins y está Jalen Warren y Najee Harris. Entonces, estos son todos los running backs que creemos running backs y quarterbacks que creemos que se ven beneficiados justamente de esta temporada baja y el draft. Entonces, jugadores a no quitarles el ojo de encima, a ponerlos en el radar y pues considerarlos justamente para la próxima temporada en tu roster de fantasy. Me he quedado sin palabras. Espero les haya gustado bastante el episodio. Como siempre, dejen su like, dejen un me gusta, suscríbanse si no lo han hecho, síganos en Instagram como @MrFantasyFootball, nos ayudaría bastante. Y bueno, díganos de qué otros análisis les gustaría ver más, porque la siguiente semana les traemos otros análisis de más cosas, así que activen la campanita. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.